Ustedes recordarán en qué sección de la historia de la redención nos encontramos. Seguimos en la sección de la historia de los reyes y principalmente hemos pasado un buen tiempo observando cómo se dirigía el reino del norte. De hecho, no sé si se percataron, pero pareciera ser que el capítulo 2 hace como una pausa o es un paréntesis muy amplio. Y esto es porque la sucesión de Elías por Eliseo es de suma importancia para la historia de la redención, hermanos, como el hermano pastor Fernando nos explicaba hace 8 días. Es sumamente trascendental. Y después de esta explicación importante en donde vemos portentos y milagros en la vida de Eliseo, que confirma su llamamiento particular y único, regresamos a la historia de los reyes. Es como si la historia tendría que continuar después de que el Señor nos dijera que hay un reemplazo para Elías. Y nuestro capítulo ahora nos hablará de Joram, que no fue mencionado en el capítulo anterior, pero que sí fue mencionado al finalizar el capítulo 1, si ustedes recordarán. ¿Qué es lo que encontramos en este capítulo 3 del libro de los Reyes? Encontramos principalmente dos cosas. Una descripción de quién es este rey, ahora sobre el reino del norte, y también una descripción de una guerra que se levanta contra el pueblo de Dios por parte de los moabitas. Y si ustedes se dan cuenta en el capítulo 3, tomen nota de esto, nos describe que Joram fue un rey que reinó en el mismo tiempo de Josafat. Y guarden esto en su mente porque va a ser de suma importancia para la predicación. Los reyes que sucedían en el norte o en el reino del sur eran puestos en contexto, en el tiempo, dependiendo de qué rey se encontraba en el otro reino. Y nos dice que Joram era hijo de Acab. Eso nos deja ver que era hermano de Ocosías. Y ustedes recordarán que Ocosías muere, tal como lo había dicho el profeta. En el capítulo 1 nos describe su muerte y nos deja ver que Ocosías no tuvo un sucesor, es decir, no tuvo descendencia. Y por tal razón, la persona que toma el reino es ahora su hermano Joram. Pero nos dice que este rey también hizo lo malo delante de Dios, aunque no fue como lo hizo su padre Acab o como lo hizo Ocosías. De hecho, nos describe que él derribó los ídolos de Baal, pero nos deja ver que aunque él no hizo lo malo como su padre Acab o su madre Jezabel, no obstante, no se apartó de los pecados de Jeroboam, su padre, o su ancestro. Así que esta es una breve descripción que encontramos en los dos primeros versículos acerca de este rey Joram que reina en el reino del norte. Y después toda la historia se enfoca a esta guerra que ocurre entre Moab e Israel. Nos dice que Mesa, rey de Moab, se rebela contra Israel, versículo 4 y versículo 5. Ahora no sé si recuerdan que en el capítulo 1 les mencionaba que los moabitas pagaban tributo a Israel desde el tiempo de David. El reino de David había crecido de tal forma, había sido bendecido por Dios, que sus enemigos habían sido puestos como súbditos del rey. Pero Moab se da cuenta que el reino de Israel está dividido y que está debilitado. Y muere Acab y entonces se rebela Moab y ya no quiere pagar tributo. Y entonces Mesa, que es el rey en Moab, se rebela en contra de Israel. Jorab convoca al rey de Judá, que para ese entonces es Josafat, y se le une el rey de Edom.
Ahora, seamos honestos, el texto no nos dice que Israel convocó a Edom. Nos dice que sí convocó a la guerra a Judá, pero no a Edom. Y pareciera ser que Edom, que también estaba puesto bajo tributo a Israel, parece ser que se atemoriza y él mismo decide aliarse con ellos. No nos lo dice el texto, pero también el texto no nos dice que Joram lo convoca. No obstante, salen estos tres reyes a pelear y la situación se complica mientras ellos van en el desierto de Edom. Llevan varios días marchando para la guerra y ellos se quedan sin agua. Y entonces se dan cuenta que las circunstancias empiezan a apremiar. Entonces, ellos buscan consultar a Jehová. Es interesantísimo que Joram no ignoraba quién era no ignoraba quién era Jehová. Y entonces decide buscar el consejo de Jehová. Y entonces se les hace saber que Eliseo se encontraba entre ellos. Y ellos, dice el texto, descienden a buscar a Eliseo. Descienden de sus caballos, descienden de donde se encontraban y van a buscar el consejo de Eliseo. Y entonces Eliseo, al ver al rey de Israel, se molesta mucho porque lo busca y hace mención que si no fuera por el rey de Judá, no recibiría ninguna ayuda. Y vemos esta extraña manera de buscar el consejo de Dios de Eliseo. Y pide un músico para poder encontrar consejo. Y entonces el Señor le dice que Él les dará agua. No vendrán las lluvias, no verán nubes, no verán viento, pero que hagan pozos y estos pozos se llenarían de agua. Pero adicional a lo que Jehová le dijo a Eliseo, Eliseo dice algo más. Dice que así como el Señor les ha dado agua, también les daría a los moabitas. Y que ellos tendrían que ir y destruir toda la tierra de Moab. Y esto parece un poco contrario a lo que nos dice Deuteronomio 20, hermanos. No obstante, Eliseo les dice esto. La guerra continúa. Los de Moab comienza la mañana, el sol, dice el texto, que empieza a resplandecer sobre la tierra y por causa de los pozos el sol resplandece sobre el agua y entonces los moabitas son confundidos pensando que era sangre. Y ellos dicen, ellos ya se han atacado entre ellos ya han tenido un conflicto interno y entonces ellos ya se han destruido a sí mismos. Vayamos por el botín. Y nos damos cuenta a partir del versículo 24 y 25 que el Señor los había dado en mano de su pueblo y que cuando ellos llegan a Israel a atacarlo, realmente son sorprendidos y son perseguidos y derrotados. Para este punto, Mesa se da cuenta de que ha venido la derrota sobre él y escapa con 700 hombres. Lo vemos en el versículo 26, parte A, casi ya terminando. Y parece ser que Mesa, rey de Moab, cambia su estrategia y dice, bueno, ataquemos entonces a Edom. Pero al atacar a Edom, se da cuenta que también ha fracasado y llegan los de Israel y entonces Moab hace algo muy particular, el rey de Moab hace algo muy particular. Dice nuestro texto en el versículo 26, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. El rey de Moab, Mesa, al ver que ya no había más esperanza, él vuelve a sus ídolos
y hace algo abominable. Toma la vida de su primogénito, que según nuestro texto era el sucesor de su reino, y entonces lo ofrece a su dios Quemos, sin ningún sentido, porque la derrota ya era evidente para él. Y nuestro capítulo termina con la frase, hermanos, que más complejidad le pone a todo el texto. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Hermanos, tengo que ser honesto. Esta frase última con la que este capítulo finaliza esta historia es un poco compleja. Y la diversidad de opiniones puede resumirse en 2 o 3 posturas. Y dependiendo de lo que ustedes esta mañana puedan considerar a la luz del texto que hemos leído, que yo les sugiero en la semana, puedan volverlo a leer, es que van a concluir qué es lo que Dios nos está diciendo aquí. Al leer esta frase, hubo grande enojo contra Israel. Esta frase de hubo grande enojo es la misma frase hebrea en la que siempre explica la ira de Dios. Entonces lo que nos está diciendo es que Dios se enojó contra Israel y se apartaron de él. Quizás esa es la parte más sencilla en la que la mayoría concuerdan. Algunos dicen quizás en esta ocasión esta frase pueda ser utilizada con respecto a que los otros 2 reinos como Edom y Judá se enojaron contra Israel y se apartaron de él. No obstante, es muy difícil desasociar la frase en el original, grande enojo contra Israel, de su contexto en el Antiguo Testamento, en donde Dios dice que se enoja contra su pueblo. Así que creo que es la parte más sencilla. Dios se enojó contra Israel. Pero, ¿por qué se enoja Dios contra Israel? ¿Qué no acaba acaso Israel de obtener una victoria? ¿Qué no consultaron a Jehová por medio de Eliseo? ¿Qué no Eliseo les dio este consejo de ir y destruir absolutamente todo? Según el verso 15 al 20. Bueno, ahí es donde hay diferencia de ideas, hermanos. Algunos hermanos dicen que la razón por la cual el Señor se enoja contra Israel es por la ferocidad en la que esta guerra es llevada, que llevan al punto en el que Mesa, el rey de Moab, hace este sacrificio horrendo delante de ellos, matando a su hijo. Y que por eso la ira de Dios viene sobre Israel. Ahora, yo quiero serles honesto. Yo creo que sí tiene que ver eso, pero hay más aún en este capítulo, hermanos. Yo creo que hay más que podemos entender con respecto a este capítulo. Hay algunos comentaristas que son muy especializados en el Antiguo Testamento, en donde creen que esta historia que nos es narrada nos está dejando ver algunas cosas que nosotros debemos de ser apercibidos. Número 1, ¿qué hacía Eliseo en esta guerra? ¿En qué momento el Señor le dijo a Eliseo, ve con Israel? ¿Que no Eliseo está molesto con Joram por su idolatría? ¿Que no Eliseo le responde, si no estuviera aquí el rey de Judá, créeme que ni siquiera te vería? Pero ¿por qué va en esta guerra? ¿Cuál es su motivación para estar en esta guerra? Esa es la primera pregunta que nosotros deberíamos de tener, porque en el momento en el que encuentran a Eliseo, ya están ellos en el desierto. Ellos no regresaron a Israel, ellos ya están en el desierto. Entonces es evidente que Eliseo dijo, yo quiero ser partícipe de esto. Pero no vemos texto que nos diga que Dios mandó a Eliseo. Por otra parte, cuando nosotros vamos a las Escrituras, Deuteronomio 20 nos dice con claridad un mandato, hermanos. Deuteronomio 20, versículo 19, dice, cuando sities alguna ciudad,
peleando contra ella muchos días para tomarla. No destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra él en sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Este mandato del Señor está en el contexto en donde le está instruyendo a Israel que la única tierra que tenía que ser destruida era la tierra de Canaán, porque esa era la tierra que Jehová les había dado. Pero la razón por la que no debían de destruir la tierra que estaba alrededor es primeramente porque la tierra le pertenece a Dios. Y segunda, porque Israel estaba puesto para hacer bendición a las naciones, no destrucción de ellos. Sin embargo, vemos que Eliseo claramente les dice que ellos tenían que hacer esto. Dice, Eliseo dijo en el versículo 14 de nuestro texto, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Mas ahora traedme un tañador. Y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Hermanos, aquí hacen otra nota. ¿Por qué Eliseo, que había tenido una doble porción que Elías y que tenía una comunión tan clara con el Señor, cuando agarra el manto y todas las cosas que hacía, ahora parece su mente turbada? ¿Por qué dice, traigan a un cantador? Y dice, él continúa, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, y esta es la manera en la que Dios muestra su misericordia. Porque Jehová ha dicho, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, o sea, lo que ha dicho Jehová. Pero aquí parece que Eliseo empieza a hablar de su propia mente. Entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruirá toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol y cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aquí es donde se dividen los comentaristas. Algunos dicen es que esta es la excepción a lo que el Señor mandó en Deuteronomio. Otros dicen, Eliseo está contagiado de este pensamiento nacionalista, en donde quieren imponer por la fuerza el reino de Dios. Hermanos, yo les invito a que lo mediten y consideren cuál es su postura. Yo creo que Eliseo se equivoca. ¿Por qué creo esto, hermanos? Porque hay un mandato evidente que el Señor había dicho de cómo debían de ser llevadas las guerras. Y por todos los detalles particulares que se nos dan de la manera en la que Eliseo se está comportando. Y por las consecuencias que hay sobre la vida, sobre los israelitas, hermanos. Yo creo que Eliseo se equivoca y da un consejo precipitado que lleva a Israel en su pecado a hacer algo que no era agradable delante de Dios. Ahora, ¿por qué creo eso? Porque si nosotros leemos la historia de Josafat, parece ser que también Josafat, en ocasiones su ánimo nacionalista lo llevaba a hacer asociaciones con los reyes de Israel que no debían de hacer. No obstante, hermanos, ustedes pueden diferir de mí. Necesitaba decirles esto porque con esto quiero llevarlos a meditar en algo importante. La misericordia de Dios. Quiero que sigamos adorando a nuestro Señor porque es evidente que Dios ha mostrado misericordia para Israel, Judá y Edom al proveer agua. Ellos se ven desprovistos. Ellos saben que ya no hay más que hacer. De hecho dice, Jehová nos ha juntado estos 3 reyes para destruirnos en el desierto. Y el Señor por medio de Eliseo les dice, hagan esto y tendrán agua. Pero Israel sin sentido quiere destruir Moab.
No sabemos si la motivación es su orgullo de que han dejado de pagar tributo, pero se ve que quiere ser destruido Moab. Israel se ha empecinado y pareciera ser que hay un paralelo entre la insensatez de Mesa al poner a su hijo en la pared cuando ya perdieron y de Israel en perseguir de manera desmedida a Moab, porque ya lo habían derrotado cuando ellos habían venido sobre ellos. Dice que ya habían sido entregados sobre ellos. Pero parece que Israel no es saciado y dice vayamos y destruyámoslos. Y entonces siguen detrás de Moab, orillando a Mesa a que en su pecado haga estas cosas abominables. Hasta que el Señor dice basta ya, basta ya. No sabemos en qué manera la ira de Dios es manifiesta. Pero es evidente que es manifiesta, puesto que se tienen que dispersar cuando el Señor muestra su enojo en su comportamiento. Y hermanos, Dios había llamado a hacer bendición a los pueblos de su alrededor, a Israel. Dios había dicho que en Israel serían benditas las naciones, que ellos serían puestos en un lugar en donde serían bendición y no destrucción. Es verdad, ellos tenían que someter a sus enemigos, pero no tenían que actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia fue muy paciente, aún con los pueblos que se encontraban alrededor de la tierra de Canaán, hermanos. Esto era contrario al carácter de Dios. Y mientras les digo esto, traten de traer este texto a su mente en donde Jacobo y Juan son reprendidos cuando quieren imitar el carácter de Eliseo en aquel monte. Elías. Traten de recordar esto, porque hacia allá va mi meditación, hermanos. ¿Quién es nuestro Señor en comparación a nosotros? ¿Cuán santísimo es nuestro Cristo en todos sus aspectos, incluyendo su paciencia y su misericordia, hermanos? Juan y Jacobo, al no ser recibidos, les dice al Señor, ¿quieres que pidamos fuego para que caiga sobre ellos? Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu soy. Hermanos, el Señor fue muy paciente con los moabitas. Tuvieron que pasar muchos años, hasta que por medio de Isaías y Jeremías claramente dice el Señor, vendrá juicio sobre Moab. Y después vendrá juicio sobre Edom. Pero hermanos, el juicio no está en nuestras manos. El hacer juicio no nos corresponde a nosotros, no nos compete a nosotros. Lo que el Señor está mostrando aquí es su misericordia para esta tierra, porque aún no ha llegado el tiempo en que ellos sean destruidos. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, no queriendo que perezcan. Y el problema con Israel es que ellos pensaban una vez más que ellos podían caminar bajo su propio juicio y hacer juicio a las naciones que los atacaban conforme a ellos querían, hermanos. Quiero decirles algo. La manera en la que nuestro Señor Jesús le reprende a Jacobo y a Juan, yo creo que es la manera en la que siempre nuestro Señor ha obrado. Con suma paciencia, con suma paciencia. Algo que ustedes y yo, por naturaleza, no conocemos. La paciencia de nuestro Dios. Porque si ustedes recuerdan quién son los moabitas, recordarán cuán abominables eran sus actos. Y Dios pudo en cualquier momento destruirlos. No obstante, no había llegado su tiempo. E Israel parece ser que aunque conocen que Jehová es el Dios de Eliseo y que Jehová los había llevado hasta ahí y que Jehová les había concedido la victoria, ellos tenían que hacer justicia por su propia mano. Hermanos, esta mañana sigamos adorando a nuestro Dios, porque hermanos, la paciencia de nuestro Señor es incomparable. En su santidad,
Él ha sido paciente con nosotros, con nuestros familiares, con esta generación y con muchas otras generaciones que nada necesitábamos para ser exterminados en un momento. Pero nuestro Señor no ha querido consumirnos. Nuestro Señor no ha querido destruirnos. Nuestro Señor es paciente, clemente y misericordioso. Por lo tanto, hermanos, esta mañana podemos adorarle, porque en Cristo Él ha sido sumamente paciente para con su pueblo. Sigamos adorándole, hermanos. Pongámonos de pie para seguir cantando.